Buenos días, mucho gusto. Soy Luis Elvira Belaunde, soy antropóloga y hace ya 30 años que trabajo sobre temas amazónicos. Y uno de los temas que he tratado es el género, es decir, las relaciones entre los hombres y las mujeres. Pero he querido tratarlo desde el punto de vista de los pueblos amazónicos, porque muchas veces este tema del género ha sido desarrollado en las ciudades. Bueno, comenzando por supuesto en Europa, en Estados Unidos. Entonces, algunos de los temas que han sido desarrollados de género responden a las necesidades de esos países en el extranjero o de las personas que viven en las ciudades. Yo lo que he querido es aproximarme al tema a partir de las preocupaciones del día a día y de los grandes conocimientos que los hombres y las mujeres de la Amazonía tienen sobre este tema. Sí, mira, Gladys, primeramente lo que quería decir es que la historia transforma a todos los pueblos. Y los pueblos amazónicos son pueblos plenamente históricos que han ido cambiando. Y, por supuesto, la colonización ha sido un evento traumático y duradero que ha transformado en los últimos siglos a todos los pueblos que se han visto involucrados. Algunos pueblos amazónicos fueron, digamos, llevados a contactarse con los colonizadores europeos y de las ciudades a partir del siglo XVI, desde el inicio de la conquista europea. Otros mucho más recientemente. Entonces, sus organizaciones sociales y sus relaciones de género también se han ido transformando diferentemente a depender de cuán intensas las relaciones con el colonizador han sido. Este es un primer punto. El segundo punto es que en los últimos 30 años ha habido una intensificación de la relación con la sociedad nacional. Y eso hace que, evidentemente, las relaciones de género se han transformado mucho más. O sea, la historia, el cambio histórico, como lo sabemos todos, se ha acelerado en este tiempo. En gran parte, justamente, debido a la escuela. Y los docentes, yo creo que es muy interesante, ellos tienen una vivencia de primera mano de cómo la escuela transforma las comunidades, tanto en sus aspectos positivos como en sus aspectos negativos, porque desafortunadamente hay muchos aspectos negativos. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que cuando miramos a los pueblos amazónicos, digamos, desde dentro, no tanto desde sus relaciones con la colonización, vamos a ver claramente que la crianza de los niños es una cuestión muy importante para todos los pueblos amazónicos. El primer punto es que los hombres también estaban profundamente involucrados en la crianza de sus niños. Y desde la gestación, cuando una mujer estaba embarazada, el hombre tenía responsabilidades. Tenía que ir a cazar cierto tipo de animales, porque si mataba, por ejemplo, animales como una sachavaca o una huangana, algunos pueblos, los Yine, por ejemplo, otros decían, no, eso no está bien, porque eso puede causarle daño al niño. También cuando la mujer iba a parir, el hombre tenía una responsabilidad ritual de quedarse tranquilo, de asegurar a través de sus conocimientos espirituales que todo iba a salir bien. Durante el posparto, que podía ser un periodo que podía durar hasta un año, hasta que el niño tenga sus dientes, comience a comer por sí mismo, el hombre también tenía plenas responsabilidades. Estoy enfatizando eso porque muchas veces, cuando se habla de género, uno se olvida de que los hombres hacen plenamente parte del proceso de la crianza, tanto de las niñitas como de los niños. ¿Por qué? Porque en la ciudad muchas veces los hombres no participan. Y es uno de los puntos que los estudios de género hechos en la ciudad enfatizan. Dicen que los hombres se desligan de sus hijos, que no participan, que abandonan a los hijos. Realmente eso sucede mucho en la ciudad. En los pueblos amazónicos, antes, eso no sucedía. Como ustedes saben, los hombres y las mujeres criaban a sus hijos plenamente juntos, ¿no? Y a partir de esa crianza, también las niñitas y los niñitos, después de los 6 años más o menos, eran llevados a acompañar, ¿no? La mamá iba con su hija,
el papá con su hijo, de tal manera que progresivamente los niños comenzaban a trabajar como jugando, pero aprendían observando, mirando. No se les daba explicaciones muchas veces, ¿no? Gran parte del aprendizaje era por observación, por participación y por la vivencia, como dicen los propios líderes indígenas. Y eso ayudaba a que haya una separación de los géneros, ¿no? Esta separación, como ustedes saben, respondía a una especialización de los conocimientos. Las mujeres sabían cosas de mujeres, los hombres sabían cosas de hombres. Cuando llegaba el momento de la unión matrimonial, que podía ser muy pronto, a los 14 años, 15 años, las niñas sobre todo, ¿no? Los hombres más mayores, a depender de los grupos. Por ejemplo, entre los Awajún, los hombres para unirse matrimonialmente muchas veces ya tenían más de 20, hasta casi 30, porque los hombres tenían que pasar por un proceso ritual de aprendizaje de los conocimientos con las plantas, con el tabaco, ¿no? Pero bueno, cuando llegaba el momento del matrimonio, como los hombres y las mujeres habían aprendido cosas diferentes, cuando se unían, podían formar una unidad, ¿no? En la que el hombre y la mujer podían producir todo lo necesario para vivir, alimentos, casas y criar a sus hijos, ¿no? Entonces, las relaciones de género han sido calificadas como binarias y como complementarias dentro de los pueblos amazónicos. Pero una cosa que yo quería resaltar es que también hay una idea como que los hombres tienen una vida masculina y las mujeres tienen una vida femenina. Entonces hay una solidaridad muy grande. Entre las mujeres, por ejemplo, entre madre, hija, nieta, cuñada, suegra, hay esa fuerza femenina que existe o que existía en las comunidades anteriormente. Eso es uno de los pocos, un resumen, ¿no?, de algunos principios básicos compartidos, yo creo, entre todos los pueblos de la Amazonía peruana. Y que los diferencian de la ciudad. Los diferencian de la ciudad porque en la ciudad, ¿no?, las personas van de un lado al otro. Muchas veces la madre y la hija ya están más separados. O, por ejemplo, en las escuelas no se diferencia tanto el rol del hombre y la mujer como siendo complementarios. Y sobre todo en las ciudades muchas veces los hombres no están involucrados en la crianza de sus hijos. Ahora, cuando pensamos en los cambios históricos que han sucedido en los últimos 30 años, vemos que en las comunidades está sucediendo lo que sucede en las ciudades. Muchos hombres amazónicos se van de la comunidad para trabajar en diferentes lugares, en la madera, en el arroz, se van a la ciudad, dejan a la mujer sola en la comunidad. Entonces es la mujer la que tiene que criar a los hijos sola. También sucede que los hombres cuando están viajando consiguen otra pareja, tienen otros hijos. A veces ya no regresan, abandonan a los primeros hijos. También estamos viendo, desafortunadamente, que en las comunidades la separación de los conocimientos de los hombres y de las mujeres ya no responde a una complementariedad. ¿Por qué? Porque el hombre gana dinero. Entonces ya no hace las cosas que antes hacía, de construir la casa, de estar ahí en la chacra, de hacer las obligaciones masculinas. No, porque está trabajando, ganando dinero. Y ese dinero, parte tal vez va para los hijos, pero gran parte, como ustedes saben, va para otros usos, como es tal vez comprar alcohol, utilizarlo para otras cosas. Entonces, estamos viendo que hay un cambio social muy grande en las comunidades que responde a la influencia que la ciudad, los mestizos, la colonización están teniendo. Por ejemplo, cuando se crean las comunidades nativas, se genera la asamblea comunal. ¿Y quiénes fueron elegidos como presidente de la asamblea, como tesorero? Hombres. ¿Por qué? Porque las personas que venían de fuera eran mestizos y para los mestizos era imposible de que una mujer pudiese estar escribiendo y haciendo el rol
para una participación plena política dentro de esta nueva comunidad. Entonces, los propios comuneros de los diferentes pueblos amazónicos, para ellos también, bueno, quien tiene que dominar en la comunidad tienen que ser los hombres, utilizando esos criterios venidos de fuera, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que antes las mujeres dominaban, no, pero lo que sí quería decir, como dice Gladys, es que antes había una repartición de las tareas. Había una repartición de las tareas. Lo que ha sucedido con la introducción política de la comunidad nativa es que el hombre se ha apoderado de todos esos papeles políticos nuevos y ha excluido a la mujer. Lo mismo ha sucedido en las federaciones indígenas. Las federaciones indígenas han sido dominadas en los últimos 30 años por hombres. La mujer ha sido excluida, ¿no? Lo mismo vemos a veces en la escuela, ¿no? Entonces, vemos cómo ese patrón mestizo ha venido y ha transformado profundamente las cosas, muchas veces de manera negativa. Y por eso es tan importante que hoy en día las mujeres recuperen el papel que ellas siempre han tenido, que es el papel de ser una voz fuerte que también tenía derecho de expresarse dentro de la repartición de los papeles entre los hombres y las mujeres. Concreto, con los docentes, es importante que lo vean, que lo piensen, que lo acompañen en las sesiones de los alumnos, y que lo vean como un problema para que se pueda remediar o puedan entender estas visiones, que son las que dan sentido a los vínculos que funcionan para los saberes. Estos docentes que están trabajando aquí, están trabajando recogiendo los saberes de crianza, de cuidado, de la biodiversidad, ¿no es cierto?, del cuidado de las aguas, de la siembra, y es importante que se vea cómo el papel de la mujer y del hombre, no hay que privilegiar solo a la mujer, ni privilegiar al hombre, hay que recoger estos valores que dan sentido al vínculo de cuidado de la familia, de la chacra, del bosque, de todos los espacios en los que participan, ¿no? Recuperando el sentido y el valor que tienen estos cuidados y procedimientos que tienen ellos para hacer un ritual de pedir permiso, y no cortando la forma en la que las mujeres y los hombres se expresan, ¿no? Y eso es un problema que ocurre mucho en las de docentes con sus niños, ¿no? Desvalorizan estos saberes ancestrales que para ellos en su comunidad tienen una importancia, pero que ante el docente mestizo o ante espacios que son de ciudad se callan o van perdiendo su importancia. Sí, y mira, realmente otra cosa que hay que tomar en consideración es que antes en las comunidades nativas, por supuesto, también habían problemas. Uno de los ejes de los problemas que hay que entender es que, primero, antes que nada, cuando hablamos de mujeres y de hombres, así de manera general, en las comunidades, en las lenguas amazónicas, se hace una diferencia según las edades, ¿no? Que si es un niño, un adolescente, bueno, no adolescente, esa palabra no existe, pero cuando ya está un mozo, digamos, un joven, ¿no? Y es muy diferente una muchacha de 15 años y una señora de 70. En la autoridad que antes se le atribuía a una mujer mayor, a una abuela, era muy diferente de la de una niña de 15 años. Entonces, igualmente con los hombres, ¿no? Un hombre joven tenía una autoridad muy diferente de un hombre mayor o un niño. Entonces, tenemos que comprender que los estudios de género no pueden ser solo de la diferencia entre hombres y mujeres. Tienen que tomar en cuenta las diferencias de las edades y cómo en los pueblos amazónicos el ciclo de vida hacía que las personas cambien totalmente su rol social y que adquiriesen diferentes poderes. Entonces, una mujer joven, a veces, a depender de los pueblos, podía encontrarse en una situación difícil con su suegra, porque su suegra era la mujer mayor y mandaba, y realmente la suegra mandaba, y muchas veces mandaba sobre la nuera, y para la nuera era difícil.
Eso es sobre todo el caso de los pueblos que tienen un matrimonio que en antropología llamamos bidilocal. Es decir, que cuando una chica se casa, se tiene que ir a vivir con su esposo nuevo a la casa de sus suegros. Eso sucede con el pueblo quichua, quichua lamas. Ellos son birilocales. La chica se tenía que ir de su casa, abandonar a su mamá, a sus hermanos, y se tenía que ir muchas veces a una comunidad lejana, y a veces una comunidad que estaba en las alturas o estaba en zonas más bajas en que ella no estaba acostumbrada a vivir. Y ahí tenía que acostumbrarse a obedecer a su suegra y a llevarse bien con sus cuñadas. Esa relación de afinidad, la relación entre una mujer, su suegra y sus cuñadas, no era fácil. Era un momento muy difícil en la vida de las mujeres jóvenes. Pero cuando esa chica joven ya tenía sus propios hijos, los hijos crecían y que ella se transformaba en suegra, ahí las cosas cambiaban. Les doy ese ejemplo porque a veces los estudios de género no toman en cuenta eso, ¿no? Lo mismo sucedía con los muchachos. Miren, en otros pueblos lo que sucede es lo contrario. Es un matrimonio uxorilocal, es decir, que quien se va a vivir con los suegros es el hombre. Eso sucede, por ejemplo, entre los Shipibo, entre los Asháninka. El hombre tiene que irse de su comunidad y se va a vivir con sus suegros. Y ahí también, el hombre tenía que trabajar para sus suegros, para demostrarle a sus suegros que no era un haragán. Porque si no le demostraba eso, lo botaban. La suegra era una persona que era tan respetada por el yerno, que el yerno no podía ni hablarle directamente. Para dirigirse a su suegra, el yerno le tenía que decir a su esposa, dile a tu mamá que ya le voy a traer la carne que me está pidiendo. Porque la suegra le decía, ¿y dónde está mi carne? ¿Y dónde está mi pescado? Entonces hay que comprender que además del género está la edad y están las relaciones de afinidad, ¿no? Porque las relaciones de afinidad, es decir, con el suegro, con la suegra, con los cuñados, eran las que dictaban las relaciones de poder y las relaciones de autoridad. ¿A quién le obedecías? ¿En qué momento de tu vida? ¿No? Eso era muy importante. Y las comunidades eran grupos familiares, ¿no? Anteriormente eran grupos familiares en los que las relaciones, los vínculos eran asegurados por matrimonios y por relaciones de autoridad entre padres e hijos y sobre todo entre suegros, yernos y nueras. Eso es un punto muy importante y cada pueblo variaba. Entonces, esas cosas hoy en día muchas veces se han quebrado, ¿no? La nuera, pues ya no quiere aguantar las órdenes de la suegra. El yerno ya no le lleva carne a su suegra. Muchas veces la abandona también, ¿no? Cuando el yerno se va a la ciudad, pues ya, qué suegro ni qué suegra. Abandona a los hijos, más bien los hijos son criados por sus abuelos, o sea, por el suegro y la suegra del hombre que los abandona. Entonces, para comprender lo que está pasando hoy en día, tenemos que tomar en cuenta todas esas variables. No basta decir hombre y mujer. Hay que tener en cuenta edad, hay que tener en cuenta relaciones de afinidad matrimoniales. Y además, hoy en día tenemos que comprender que los pueblos amazónicos, a pesar de que educaban a los niños y a las niñas para que sean diferentes, también tenían una mayor apertura ante las personas que tenían opciones sexuales diferenciadas. En las comunidades, ¿no? Es muy importante esto porque prácticamente todo el mundo se casaba, ¿no? Porque era necesario tener un hombre o una mujer para complementar. Pero en muchas comunidades había una aceptación cuando las personas tenían opciones sexuales diferentes. Eso no significaba que fuesen a establecer relaciones matrimoniales con una persona del mismo sexo o del mismo género. Pero había una aceptación. Hoy en día, con la influencia de la ciudad, lo que tenemos es que personas que tienen opciones sexuales diferentes muchas veces se van a vivir a la ciudad, porque en la ciudad hay un estilo de vida, digamos, asociado a la homosexualidad, que es muy distinto de la manera como las cosas sucedían en las comunidades, ¿no?
Entonces, eso es otro punto que hay que tomar en cuenta, la manera como también se han transformado la vida de personas que tenían opciones sexuales diferentes. Y que también va a variar de pueblo en pueblo. Hoy en día, algunos pueblos son muy abiertos, otros pueblos son mucho más cerrados, obligan a la gente a irse a la ciudad, no los quieren aceptar en su comunidad. Otros sí, no hay ningún problema, porque siempre ha habido una aceptación. Y muchas gracias pues por tus apreciaciones, por tu generosa voz y te agradecemos.